¿Lo tienen en sus Biblias? Amén. Capítulo 2 del Evangelio según San Juan. Vamos a la lectura. Antes de ir a la lectura, recordemos qué es lo que pasó en el primer capítulo. Jesús ya tiene a sus primeros discípulos. Ya hay un grupo de personas que está siguiendo a Jesús. Él los llamó, o por lo menos es la historia que Juan nos cuenta en el final del capítulo 1, y nos demuestra que Jesús ya tenía un plan para sus discípulos, ¿sí? Que ellos ya habían sido escogidos antes de que ellos siquiera lo supieran. ¿Cuál era el plan que Jesús tenía para sus discípulos? El mismo plan que Dios sigue teniendo para nosotros hoy en día: transformar nuestras vidas. Vimos la semana pasada a Juan, a Andrés, a Pedro, a Felipe, a Bartolomé, y dijimos, las vidas de estos hombres no volverían a ser igual. Así es que ahora sí lo tienen, los veo que todavía lo están buscando. No, primer libro, no, es el Evangelio según San Juan, capítulo 2. Amén. Vamos a la lectura entonces. Vamos a leer la primera historia. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Esta es una fiesta de boda, ¿verdad? Y estaba ahí la madre de Jesús, que se llamaba María, ¿verdad? Y fueron también invitados a las bodas Jesús, y juntamente con Jesús, ¿quiénes? Mire qué privilegio, ¿verdad? Que iba, oiga, usted sabe que no hay un evento social más importante que una boda, ¿sí? En las bodas no todos están invitados, ¿verdad? Entonces, se imaginan que iban en la filita, ¿verdad? Para entrar a la boda. Y de repente entra Jesús, ¿verdad? Y por supuesto, seguramente que Jesús o era familiar del que se estaba casando, o estaba cerca de la pareja que se estaba casando. Ya nos vamos a ver, ya nos vamos a dar cuenta por qué más adelante en la lectura. Pero se imagina cuando los discípulos llegaron, ¿verdad? Y entraron en la puerta. Y yo no sé cómo funcionaba en aquel entonces, pero hoy en día hay alguien dando la bienvenida, ¿va? Y de repente, quizás como que los vieron raros, ¿verdad? Porque estos no son de la familia. Y estos tampoco parecen ser amigos del novio o de la novia. ¿Y ustedes qué? Les han de haber dicho. Miren, cuando yo lo leía me lo estaba imaginando así. ¿Y qué habrán dicho esos discípulos? Venimos con él, ¿verdad? Sí, vienen con Jesús, pasen adelante. Mire, qué bonito. Más adelante vamos a hablar de algunos puntos de aplicación de esta parte de los discípulos entrando a la boda. Juntamente con Jesús, los discípulos, versículo 3. Y en la boda, faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, hey, no tienen vino. Ahora, déjenme contarles qué sucedía en esta cultura. En el contexto histórico, cultural, las bodas, bueno, ya he mencionado, eran una de las celebraciones más importantes. Las bodas no eran como hoy, ¿verdad? Ahora uno lo invitan a una boda, uno se sienta un ratito y después se despacha, ¿verdad? Tal vez le dan algún té o algo de refrigerio y se va. Una fiesta, tal vez una pequeña recepción. En aquel entonces no había un evento social más importante que una boda. Las bodas no duraban un par de horas, duraban generalmente un par de días. Podían llegar a durar hasta 7 días. ¿Y por qué? Porque se celebraba la unión de dos familias. Pero escuchen, en aquel entonces, como ellos no sabían que Jesús el Mesías ya había nacido, cada vez que una pareja se casaba, la emoción era, se están uniendo estas dos familias. Pero, ¿qué es lo más común después de que una pareja se casa? Que tengan bebé, ¿verdad, hijo? Entonces, la expectativa del pueblo, la alegría de la boda, no era solo que estos jóvenes estaban enamorados y se iban a casar, sino que tal vez algún día iban a tener una descendencia y que tal vez de esa descendencia podía venir el Mesías. Entonces, era una fiesta, una celebración bastante importante. Ahora, dice que en esta fiesta se les había terminado ¿el qué? El vino. ¿Qué representa el vino o por qué era tan importante esta bebida en esta fiesta? Escuchen, para los judíos habían diferentes cosechas que eran muy representativas de su cultura. Una de ellas era la cosecha de la vid, o sea, el fruto de la vid, que son las uvas. El vino no necesariamente era para que se pegaran una gran borrachera, ¿verdad? Era algo cultural. Escuche, se servía vino en las celebraciones como símbolo de alegría y de bendición, ¿sí? Entonces, cuando está la fiesta, es un evento importante, de repente hay un problema. Y el problema es, se acabó el vino.
Y que se acabara el vino significaba que la bendición se había terminado de alguna manera, que la alegría o el gozo de la fiesta que estaban compartiendo había cesado. Y si la boda debía durar 5 o 7 días, pues las familias tenían que estar preparados para atender a sus invitados en tanto tiempo. La mamá de Jesús le dijo, hey, ¿no tienen vino? Y Jesús le responde, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Esta expresión de Jesús Jesús le está diciendo a María, María le está insinuando o diciendo a Jesús, hey, ¿no tienen vino? Hace algo. Y Jesús le dice, no está en mí obrar milagros todavía no es el momento, ¿verdad? Sin embargo, versículo 5, su madre le dijo a los que le servían, hagan todo lo que les dijere. Hagan todo lo, mire, esta frase es bastante interesante. Hagan todo lo que les dijere. Y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían de 2 a 3 cántaros. Y Jesús les dijo, llenen estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, saquen ahora y llévenlo al maestresala. El maestresala era como el wedding planner, ¿verdad? El encargado de la fiesta. Y se lo llevaron, ¿verdad? Y cuando el maestresala o el encargado de la fiesta probó el agua convertida en vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, hey, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya todos han bebido mucho, entonces saca el vino inferior. Pero tú, dice, has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Vaya, vamos a hablar un par de cosas de la cultura, ya empezamos a hablar algunos, pero falta que hablemos del rito de la purificación. Hay un problema en la boda, en la fiesta más importante, hay un problema. Se acabó el vino que representa la alegría y la bendición y la mamá de Jesús le pide a Jesús que les ayude. Ahora, Jesús les da una orden a estos sirvientes y les dice, allá hay 6 tinajas, parece que les dice, ¿verdad? 6 tinajas de piedra para agua. Una tinaja era como una especie de, ¿cómo se llaman eso? Barril. Sí, un barril pero hecho de piedra. Escuchen. Dice que estas tinajas eran para el rito de la purificación. Entonces, tenemos que hablar un poquito acerca de cómo funcionaba ese rito de la purificación. Los judíos no es que fueran súper higiénicos, que se lavaban las manos a cada rato, ¿verdad? Se había convertido en una especie de ritual. Era algo físico, pero también espiritual. El rito de la purificación o el lavamiento de manos y pies representaba una limpieza, pero no solo física, sino que espiritual. Entonces, escuche, el agua que se depositaba en esas tinajas o en esa especie de barriles, los barriles eran de piedra porque esa agua era un agua que debía ser reservada para un rito especial. El agua no era cualquier agua, sino que era un agua pues, un poco más limpia que otra, porque ellos ocupaban esta agua antes de comer, escuche, antes de orar, o sea, se ha fijado, esta es cultura nuestra, ¿verdad? Niño, anda a lavarte las manos porque vamos a comer, le decía a su mamá cuando usted estaba más chiquito, ¿verdad? Y usted, yo no me quiero lavar las manos, pero iba y se lavaba las manos por higiene. Bueno, los judíos se lavaban las manos y hacían este ritual de lavarse las manos antes de comer. Tiene bastante sentido, ¿no? Pero también lo hacían antes de orar. Mire, usted se lava las manos antes de orar, ¿verdad que no? Con los que, mire, he tenido el privilegio o la experiencia de trabajar con mecánicos en alguna temporada de mi vida y a la hora del almuerzo los mecánicos tienen esas manos tan negras, ¿verdad? Llenas de grasa, sucias y entonces oran, ¿verdad? Y se agarran las manos así y yo le veía las manos así todas negras. Que si van a andar lavando las manos antes de comer, mucho menos antes de orar. Pero los judíos acostumbraban lavarse las manos antes de comer, antes de orar, antes de entrar al templo. Yo les voy a preguntar, ¿cuántos se lavaron las manos antes de entrar aquí? Ninguno, ¿verdad? Fallaríamos en este ritual de purificación. Y se lavaban las manos también antes de ir a las fiestas. Ahora, ¿qué implicaciones tiene el milagro de Jesús? Déjenme explicarles algo.
para, esta agua, que era el agua de la purificación, fue la que Jesús la terminó convirtiendo en vino, ¿verdad? Ok, veamos entonces este paralelismo o esta explicación. El agua es algo bueno, ¿sí? Pero en el contexto de la fiesta, el vino es mejor, ¿sí? En el contexto de esta fiesta. Entonces, Jesús tomó algo que era bueno y lo convirtió en algo mejor. Escuche, hay algo que tal vez reflexionar al respecto. Todo lo que Jesús toca mejora, ¿sí? Mire, nosotros estamos acostumbrados a Jesús tomó algo roto, algo dañado, algo que no servía y lo reparó. Pero a veces Jesús ocupa cosas que ya son buenas y las convierte en cosas que son mejores. Ahora, el agua en el ritual de la purificación, ¿qué les limpiaba? Afuera, ¿verdad? Les limpiaba las manos. Era una purificación externa, ¿sí? Era una purificación también, escuche, dos cualidades. Primero, la purificación del agua era externa y segundo, era momentánea. ¿Qué pasa si usted se va a lavar las manos y después se pone a jugar con los perros o a hacer jardinería o a trabajar? A los 5 minutos, ¿qué tiene que hacer? Volverse a lavar las manos, ¿sí? Porque el lavamiento externo de manos, el ritual que ellos habían tomado, era algo externo y era algo que había que estar haciendo en cada momento. ¿En qué convirtió Jesús esa agua? Dijimos, en vino. Ahora, si nosotros nos adelantamos en la historia, cuando Jesús instituyó el mandamiento o la ceremonia de la Santa Cena, Él dijo, esta copa, ¿de qué era la copa? De vino, es mi sangre. Entonces el vino representa la sangre. Escuchen la comparación. El agua que Jesús transformó en vino, ahora este vino o la sangre de Jesús no nos limpia externamente, nos limpia el corazón. No nos limpia temporalmente. Si usted se lava las manos con agua, insisto, se las tiene que lavar tantas veces sea necesaria. La palabra de Dios dice, escuche, que la sangre de Jesús, el sacrificio de Jesús es una vez y para siempre. Entonces, esas son las implicaciones, llamémoslo así, culturales y lo que representa a grandes rasgos la historia. Jesús está lanzando un mensaje por debajo, ¿sí?, de lo que está pasando en la historia. Este es el primer milagro que se registra de Jesús y vemos estas comparaciones. Convierte Jesús el agua en vino y el vino representa su sangre, una limpieza de adentro hacia afuera, que es una vez y para siempre. Ahora, vamos otra vez un poquito a la historia y tomemos algunas aplicaciones para nuestra vida. Lo primero que necesito resaltar es lo que les dije hace un ratito. Mire, seguir a Jesús te va a llevar a lugares y a situaciones que nunca te hubieras imaginado. ¿Sí? Se lo garantizo. Jesús lo acaba de decir en el capítulo anterior. ¿Se acuerda que era Natanael, verdad? El que le dijo, tú me conoces, tú eres el Cristo. Y Jesús le respondió, solo porque te dije eso, ¿crees? Mayores cosas verás, le dijo Jesús. O sea, Jesús apenas está empezando. Jesús apenas está calentando los motores. Este fue el primer milagro. Esa fue la primera experiencia que ellos tuvieron viendo a Jesús obrar milagros. Yo le garantizo, entre usted más tiempo pasa siguiendo a Jesús, más maravillas va a haber en su vida. Y escuche, va a llegar a lugares y va a estar en situaciones que nunca se hubiera imaginado. Les voy a contar esta historia, no sé si se las he contado antes. Ha sido uno de los días en los que yo me he sentido más especial en toda mi vida. Hace unos años vino un barco enorme que tenía una biblioteca adentro, no sé si lograron escuchar o oír de alguna manera. Estaba en el puerto de la Unión, había que manejar como 3 horas. Bueno, al pastor de la iglesia de San Salvador lo invitaron y él llevó a algunos de su equipo de trabajo, llamémoslo así, ¿verdad? Y ahí iba yo, ¿verdad? Me llevaron porque querían que manejara, seguramente. Bueno, iba manejando, ¿verdad? Mire, cuando llegamos, era un gentío. La cola, o sea, en el parqueo del puerto de la Unión es enorme, es un gran sol, una gran, ¿verdad? Y una gente, no sabría decirle yo, digamos, 500 personas haciendo cola para entrar al barco. Y nosotros,
Nos bajamos y dijimos, ay, en la Unión hace más calor que aquí, creo yo. Por lo menos eso creía en aquel entonces. Y nosotros, uy, esa gran cola que vamos a hacer. Y de repente, el barco enorme, vea. Y por allá, por la entrada del barco, alguien le hace así. Venga, así. Mire, y nos hacen que nos saltemos la fila. Y nos meten por otra puerta. Y adivine quién nos estaba esperando. El capitán del barco. Y yo sigo. Y pasamos vemos un montón de gente. Mire, el capitán del barco nos dio un tour privado. Nos llevó a una sala y nos dijo, en esa silla donde ustedes están sentados, se han sentado los presidentes de todos los países donde hemos ido. Y yo, y así, mire, nos llevaron al área del restaurante y comimos con el capitán y con la tripulación. Nos llevaron a donde estaba el timón del barco. Nos dejaron entrar al lugar donde estaba el timón. Y todos tomando los fotos ahí, ¿verdad? Mire, a mí solo me cayó un mensaje un día antes. Vamos mañana al barco Logos. Nos reunimos en la iglesia a las 4:30 de la mañana. ¿Y yo qué sabía? Cuando yo empecé a seguir a Cristo, no me imaginé alguna vez tener el privilegio que tuve. Oiga, todavía recuerdo, es uno de los días más especiales de mi vida. Nunca me había sentido tan especial como ese día. Y han pasado muchas cosas más, ¿verdad? Desde que empecé a seguir a Cristo, esa es una de las que les puedo contar. Lo que sí les puedo garantizar es, estos discípulos estuvieron ahí, entraron, ¿verdad? Venimos con él, con el invitado de honor. Claro, yo en el barco yo no era el invitado era el pastor, ¿verdad? Que lo habían llamado. Hey, pero yo andaba con el invitado. Y vi todo lo que el invitado de honor había vivido. Entonces, mire, ¿y usted cuál es su sueño, pues? ¿Cuál es su más grande anhelo? Y usted cree que no lo puede alcanzar en Cristo. ¿Sabe cuál es el problema? Escuche, que muchas veces nuestros sueños ocupan el lugar que debería de ocupar Cristo. Escuche, si su más grande anhelo es ser seguidor de Jesús, la palabra del Señor dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas les serán añadidas. Mire, a mí no me gusta hablar de mi vida, pero en este punto no lo tenía preparado así. Tengo que contarles. Tengo que contarles porque lo escribí y ahorita estoy analizando la gracia del Señor en mi vida. Cuando yo era joven y estaba en la universidad, mi más grande sueño era viajar por el mundo y dar conferencias de finanzas, porque a mí siempre me gustó esas cosas, ¿verdad? Entonces yo dije, bueno, algún día mi profesión va a ser viajar por el mundo y exponer delante de otras personas consejos de finanzas. Ese era mi sueño. Mire, desde chiquito soñé con eso. Yo no sabía que el Señor lo que quería era que yo conociera diferentes lugares del mundo, pero en lugar de dar conferencias de finanzas, que yo compartiera el Evangelio del Señor. Y he tenido el privilegio de predicar ya en 4 países, además del Salvador. No me lo imaginé nunca, ¿verdad? Porque seguir a Jesús te va a llevar a lugares y te va a llevar a situaciones que nunca te hubieras imaginado. Ahora, ¿cuál es el detalle? Yo no empecé a seguir a Jesús con la esperanza de algún día me van a invitar a un barco y me van a dar un tour VIP. O algún día, ¿verdad? Voy a viajar a otros países para poder predicar. Yo seguí a Jesús porque no había otro camino más que seguir a Jesús, porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y en el camino de seguir a Jesús, ¿cómo se disfruta el camino? ¿Sí? Él tiene esa gracia abundante de la que hablaba Juan en el capítulo 1 y nos muestra sus maravillas. O sea, la pregunta es, ¿y usted qué espera pues para vivir la mejor vida que algún día puede vivir? Esa es la vida en Cristo. Dice la palabra del Señor, la bendición del Señor no añade tristeza con ella. Siga a Jesús, pruebe, ¿verdad? Le garantizo que no se va a arrepentir. Segunda cosa que necesito mencionar, el proceso fue bastante simple. María les dijo, vaya, ahí está Jesús, les dijo María a los sirvientes, ¿verdad? Hagan lo que Él diga. Entonces, el proceso es sencillo. Número 1, siga a Jesús. Esté en el lugar correcto, ¿sí? Es lo que hemos tratado de explicar en el punto número 1. Segunda parte, escucha a Jesús, ¿sí? Ellos estaban en el lugar correcto y escucharon a Jesús. Jesús les dijo,
vayan y llenen esas tinajas de agua. ¿Y ellos qué hicieron? Obedecieron. Entonces el proceso de 3 pasos es sencillo. Número 1, siga a Jesús. Número 2, escuche a Jesús. Número 3, obedezca a Jesús. Siga esos 3 pasos, escuche lo que voy a decir y vea milagros obrar en su vida. ¿Qué pasó aquí? Pues fueron obedientes. ¿Se imagina que hubieran dicho? Loco, ¿y cómo va a creer que vamos a echar agua ahí? Las tinajas son para otra cosa. Pero no, ellos no cuestionaron, ¿sí? No dudaron, simplemente escucharon la orden y siguieron la orden. ¿Y qué pasó cuando iban sacando el agua, verdad, de las tinajas y la iban pasando a los cantaritos ya para servirlo? Era vino. No solo vino, sino el mejor vino. Más adelante el maestresala o el encargado de la fiesta dice, hey, ¿y este vino dónde lo tenían guardado? Que es tan bueno. Escuche, la obediencia obra milagros. Atrévase. Atrévase a ver la mano de Dios obrando. Más adelante Jesús va a mandar a 70 de sus discípulos, no de los 12 discípulos, sino que tenía más discípulos Jesús, y les dijo, vayan, y en mi nombre saquen demonios, sanen enfermos, ¿verdad? Vayan y hagan. Y dice que estos 70 fueron. Y cuando regresaron, venían bien contentos y les decía, Jesús, mandábamos a los demonios y los demonios se nos sujetaban. Orábamos por los enfermos y los enfermos se sanaban. ¿Y qué fue lo que hicieron? Obedecer. Mire, una de las historias más fantásticas de obediencia que yo encuentro en la Biblia y puntualmente en los evangelios es cuando a Pedro le llegan a cobrar los impuestos. Le tocan la puerta y le dicen, hey Pedro, tenés que pagar impuestos. Y entra Pedro y le dice a Jesús, hey, nos vienen a cobrar los impuestos. Jesús le dice a Pedro, escuche esto, le dice, anda al mar, lanza el anzuelo y el primer pescado que pique el anzuelo le vas a abrir la boca y en la boca del pescado vas a encontrar una moneda y con esa moneda vas a pagar tus impuestos y los míos. Pedro era un experto pescador. ¿Cuántos peces cree que había agarrado Pedro para ese entonces de su vida?